Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es Kaupowali, la cuenta del tiempo. Comencemos. En náhuatl, al tiempo se le llama Cahuitl, que se puede traducir como lo que vamos dejando en el pasado, lo que hemos vivido. Cahuitl es el sustantivo de Cahua, dejar. El cómputo del tiempo, diseñado por nuestros abuelos, consta de diversos ciclos que funcionan como engranajes de una maquinaria, en donde cada ciclo tiene una duración diferente, pero que todos coinciden en un momento dado en el tiempo. Entre otras muchas cosas, este cómputo les sirvió a los abuelos para marcar los eventos naturales de las estaciones del año, determinar cuándo son los tiempos de lluvia, cuándo son los tiempos de calor, cuándo los tiempos de frío, cuándo la época de sequía, cuándo son los tiempos para sembrar y cuándo los tiempos para cosechar. Indicaba las diferentes festividades con las cuales se conmemoraba a las principales energías, fuerzas o esencias creadoras. El ciclo más pequeño es el Ilhuitl, palabra en náhuatl que deriva de Ilhuia, que significa regresar, retornar, volver, que en tiempos modernos se le ha asignado la traducción simplemente como día. El ser humano percibe los cambios que ocurren en el universo como esos retornos, esos regresos o esos días. Lo que ocurre con las Xixitlaltin, las estrellas, ocurre con Tonatiuh, el sol, el que va calentando, y ocurre también con Metztli, la luna. Todo retorna, todo regresa cada nuevo día o cada nueva noche. Al cambiar el espacio, tomamos conciencia del tiempo. Es una secuencia dual de tiempo-espacio. Las imágenes son tomadas del espacio y los numerales son tomados del tiempo. Es una secuencia dual. Eso es lo que está representado en Tocaupohualtzin, nuestra venerada cuenta del tiempo. Cada Ilhuitl, cada día, está representado por un glifo o imagen, siendo en total 20 días. Por lo que se tiene un glifo o símbolo que representa a cada uno de esos 20 días. Cada signo tiene características energéticas, tanto positivas como negativas, características que se imprimen, que se graban, que se marcan en ese día en especial. Al referirme a características energéticas positivas y negativas, estoy haciendo referencia al concepto similar al de una batería con sus dos polos, en el cual fluye la energía del polo negativo al polo positivo, y eso genera la carga. Los dos polos son necesarios para que se cumpla la misión de la batería, que es brindar energía. No me refiero a cargas energéticas en el sentido de que lo positivo sea bueno y lo negativo sea malo. A continuación, el número del día, su nombre en náhuatl y su correspondiente traducción. 1. Zipactli, Caimán. 2. Ejecat, viento. 3. Cali, casa. 4. Quetzalin, lagarto. 5. Coatl, serpiente. 6. Miquistli, muerte. 7. Mazatl, venado. 8. Tochtli, conejo. 9. Atli, agua. 10. Itzcuintli, perro. 11. Osomatli, mono. 12. Malinali, hierba. 13. Acatl, carrizo. 14. Ocelotl, ocelote. 15. Cuautli, águila. 16. Coscacuautli, águila de collar. 17.
Olin, movimiento, 18. Texpatl, pedernal, 19. Quiahuitl, lluvia, 20. Xochitl, flor. Los 20 signos fueron diseñados, principalmente, para diferenciar los días relacionados, por asociación de ideas, con elementos conocidos que existen en la naturaleza. Se encuentran agrupados en grupos. Animales, que son 10. Zipactli, Quetzpalin, Coatl, Mazatl, Tochtli, Itzcuintli, Osomatli, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli. Elementos vegetales, que son 3. Malinali, Acatl, Xochitl. Cosas y objetos, que son 2. Cali, Tecpatl. Elementos de la naturaleza, que son 3. Ejecatl, Atl, Quiahuitl. Conceptos abstractos, que son 2. Miquistli y Olin. El orden de los Ilhuitl, o días, nunca se altera. Siempre es el mismo orden en cada veintena. Por lo tanto, una veintena siempre comienza con Zipactli y, después de correr los demás signos con un claro sentido de evolución, se termina con Xochitl, símbolo del florecimiento. Un fragmento de lo que dice Cecilio Agustín Robelo, escritor y estudioso de las culturas de Anáhuac, tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Una parte importante de su obra la dedicó a la investigación de la lengua náhuatl y su influencia en el idioma español que se habla en México. El fragmento dice así: Está tan íntimamente ligado el cómputo del tiempo con el pensamiento de los nahuas que sería imposible dejar de estudiar el calendario en un tratado de mitología. Empero, lo que digamos, por insuficiente o escaso que sea, bastará para justificar el título de asombroso que le han dado al calendario mexicano todos los que de él se han ocupado. Con esa unidad básica de la cuenta del tiempo, el Ihuit, retorno o día, nuestros abuelos lograron realizar varias combinaciones. Por un lado, está el Xiuhpowali, la cuenta del año trópico, al cual le dieron una duración de 365.25 días. Crearon también una cuenta de lunas, al que llamaron Metzpowali, al que le dieron una duración de 29.5 días. Crearon también el Otztiliscahuitl, o tiempo en el que se encuentra embarazada una mujer, al que dieron una duración de 273 días. Además de otro cómputo al que llamaron Sempohualtonali, o veintena de las energías. Nuestros abuelos armonizaron las cuentas del Xiuhpowali y del Otztiliscahuitl, descomponiendo ambas cifras en 360 días más 5.25 días y de 260 días más 13 días. Al período de 260 días le llamaron Tonalpowali, la cuenta de las energías natales. Así, resulta que 360 días es igual a 18 veces 20 días y que 260 días es igual a 13 veces 20 días o 20 veces 13 días. Para unir ambas cuentas, se utilizaron las 20 imágenes espaciales. Estas imágenes son la base de la correlación dual del tiempo, nuestro tiempo cósmico y nuestro tiempo humano. El tema del próximo video es Sempohualtonali, la cuenta de los días. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video
y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.